Bueno, voy a hacer la presentación del libro con una, no breve, eso sí, pero muy sincera, muy sincero discurso. Descubrimiento. En las siguientes páginas he coleccionado 9 cuentos que envuelven entre sus líneas, además de mis aletargados deseos literarios, la sinceridad de un escritor atento al desafío de, con escasa virtud literaria, intentar materializar los universos y personajes que aparecieron desde el primer momento en que el narrador se manifestó en mi mente. El mismo narrador que trajo consigo pautas, escenas y capítulos de cada paso que daba desde el día en que pude conocerme y describir mi propio personaje, el mismo día que me di cuenta que estaba vivo. Sentía y estaba convencido de que cada vivencia que pasaba a mi alrededor era el desarrollo de una trama ya escrita, una gran novela con relatos diarios que tenía atentos espectadores a cada uno de mis movimientos, una especie de Truman Show o realidad simulada, dirigida desde alguna luna ficticia y de la que el gran final tendría que ser el escape a la verdadera realidad. Por tanto, mi vida, desde mis primeros recuerdos, fue mi gran novela. Guiado por el narrador que, a diferencia de la película antes mencionada, me llevó a la redacción de nuevas realidades como escape de la gran escenografía de la cotidianidad y que en los últimos meses se ha convertido en mi oficio inmediato, que hoy ve la luz en ciernes con esta primigenia colección de cuentos. El escritor que pretendo ser no podría existir sin la memoria, incluso antes que la lectura disciplinada o desordenada. El ejercicio de recordar y almacenar anécdotas, frases, diálogos y vivencias literarias que cualquier persona merece, como los cuentos de terror en luna llena en casa de las tías, los cumpleaños con los primos agazapados en la azotea delirando con historias de duendes, las aventuras que contaba papá de sus viajes interminables o las citas bíblicas de mamá, la televisión noventera post-terrorismo, las reuniones en la sala con mis hermanos en los apagones sorpresivos, el fútbol religioso en la cuadra 8 de la 13, los primeros amores, los embargos, el gran huerto de casa donde me amurallaba tardes enteras con sus noches, jugando a inventar historias de principio a fin con mis muñecos, dotándolos de nombres y de singulares características de acuerdo a la expresión que daba su solidificado gesto, y cómo olvidar los manzanos y granados que soportaban universos enteros. Todo ello comandado por el narrador que me acompaña hasta el día de hoy. Desde ese momento, aunque sin saberlo, ya era un precoz cuentacuentos que en la soledad de su infancia encontró en la imaginación historias que entretenían sus ansias de querer vivir todas las vidas posibles, como revancha a esa mala noticia que un día llegó diciendo que la gran novela algún día tenía que acabar. Lectura. La cultura llegaba como algo secundario hasta ese momento en nuestra muy definida e hipotecada clase media, que andábamos de alquiler en alquiler siempre disfrazando el esquivo progreso. Recuerdo que en casa había una pequeña biblioteca, nutrida de enormes colecciones de libros, únicamente técnicos y enciclopédicos, además de una extensa guía médica que había convertido a mamá en nuestra doctora de cabecera. En casa, como en muchas otras, provincianas y periféricas, quizás era una pérdida de tiempo desviar el conocimiento pleno que tenía como norte una competente carrera universitaria hacia cualquier tipo de arte escrito. Había tanto por hacer y el tiempo se pasaba tan rápido que, si queríamos tener dinero alguna vez, no había más opciones que la educación académica a rajatabla u horarios dobles de trabajo con altruistas sacrificios bajo la excusa de la proactividad, o en el mejor de los casos, un golpe de suerte los domingos a las 8. Se hablaba tanto de una buena educación que recuerdo uno de esos colegios enormes que construyó Fujimori a mediados de los 90. Quedaba justo al frente de nuestra casa y desde una ventana pude ver maravillado cómo el mismo presidente y futuro dictador llegó a estar a unos metros de nosotros e inauguraba la enorme locación entre la polvareda de las vías sin asfalto y las filas enormes de partidarios que aguardaban la benevolencia del Redentor. Estaba a punto de iniciar el primer grado y le pedí a mamá que me lleve al colegio del presidente, pero en el Perú de aquellos tiempos, como al del día de hoy, los contrastes definen nuestra posición, al punto de que un colegio del Estado
puede resultar ser una ofensa para alguien que tiene claro que sus hijos merecen ser bien educados, privatizando con este prejuicio el derecho que tendría que ser el más democratizado a efectos de un mejor porvenir colectivo. Y a unas cuadras del sur de casa, inicié con 5 años el primer grado, un pequeño colegio, privado, particular, o como se llamaba en esos tiempos, de gestión no estatal. Poco más grande que mi casa, donde nos recibían con entusiasmo a los aún no resignados, a cargo de la profesora Betty, quien me enseñó a leer y escribir, y con esta bendición convirtió la biblioteca de casa en un nuevo mundo de letras. No volvió a ser la misma, a pesar de que en sus tomos no encontraba historias similares a las que previamente me había señalado el narrador. En mis primeros años no pude conocer a escritores de primera mano, novelas o cuentos que seguramente hasta ese momento eran de cultura general y que habían servido de inspiración y referencia a históricos autores. Apenas iniciado en el ejercicio más humilde de todos, que es la lectura, leía y releía únicamente y con devoción las historias de un pequeño libro de tapa roja titulado La Biblia de los Niños, que guardaba celoso debajo de mi almohada y donde al menos podía encontrar historias de principio a fin del personaje más famoso de todos los tiempos. Hasta el día en que compraron a mi hermano sus útiles escolares para el 6º de primaria, donde se incluía el libro de lecturas Senda 6. Ese libro de tapa marrón con la foto de una colina en la portada que atesoraba literatura sintetizada y en diferentes géneros. Los cuentos que me mostraron que había más narradores como los de mi mente, codificados en el idioma más precioso del mundo, y donde descubrí, aún sin saberlo, que no solo podía ser un imaginario cuentacuentos, sino que también podía escribirlos. Junto a mi hermano pasábamos las tardes leyendo las travesuras del mono Kiko, Fiebre para crecer, Los amoríos de Tristana, La tía de Elmira y El monte de las ánimas, e incluso pasajes del Quijote. Recitábamos también cándidamente Las tres cautivas y a voz de pecho La vida es sueño, además de mimetizarnos entre las celdas de las historietas de misterio como Una escuela en la torre de los contrabandistas o el machismo caricaturizado de Sherlock López, que en estos tiempos sería presa de la mínima censura, o la astucia de Peter Drake para desbaratar un laboratorio de bacterias que tenía amenazado a un gobierno en fin de fiesta. En fin, el libro se había convertido en toda la biblioteca literaria de nuestro patrimonio y me hizo un niño inmensamente feliz. Compilaba a escritores históricos como Rafael Alberti, Antonio Machado, Adolfo Bécquer, Benito Pérez Galdós, Julio Cortázar, Neruda, Cervantes, solo por nombrar algunos. Los años pasaron rápido, tenían razón. El progreso se asomaba tímidamente, pero finalmente llegó, aunque también hipotecado. La biblioteca ahora rebosa de literatura, y en los años previos de adolescencia, la llegada del internet y el alcance de la piratería ya habían convertido a la lectura en mi principal entretenimiento, buscando siempre descifrar la realidad simulada o verdadera de la condición humana y el misterio en los comportamientos de todos los personajes que habitan esta enorme escenografía que día a día tiene una historia diferente que contar o atestiguar, siempre con la memoria atenta al mínimo acontecimiento que hace de nosotros, la gente normal, también parte de la historia escrita de la humanidad. Escritura. Con esta pequeña pero sincera colección de cuentos, espero honrar al narrador que me habló desde el primer momento, y también a todas las vivencias que comenzaron con el pequeñito jugando en el huerto, leyendo la Biblia de los niños y el inolvidable Senda 6. El adolescente que escribía cartas de amor y poesías en la secundaria para los amigos y que cambiaba por 5 soles. El universitario febril que ensayaba con las letras, haciendo intentos furtivos e inconclusos por escribir, pero que era nocivo a ese ejercicio placentero llamado vivir, y que hoy, gracias a la serenidad de un hogar bendito, que, con poquito, pudo hacernos felices, y a la confesión sincera que hice a mi madre a través de un poema, donde a pesar de los intentos esforzados por ser algo más y hacerla sentir orgullosa, solo puedo obedecer a mi destino y dedicarle el noble oficio de ser un escritor.
y a la familia y al nuevo hogar que me regaló el amor de mi vida, mi esposo, mi primera lectora, a la que no dudo en entregarle mis manuscritos descuidados y mal puntuados, algo así como le entregué mi vida y con virtud se encargó de convertirla en una obra de arte de la que no quiero salir jamás. Gracias a todo ello, puedo dar inicio a esta aventura, donde espero nunca fatigarme de contar todo lo que ven y aprecian mis sentidos en los capítulos que queden en mi gran novela y pueda materializar en futuras publicaciones, transportando al narrador, que ya bastante cansado está de esperar dentro de mi mente, hasta el libro que hoy tienen en sus manos, que precisamente terminé de escribir en el mismo lugar donde vi al presidente hace casi 30 años, la misma ventana donde creía que pasado este tiempo vería tras de ella autos voladores y cámaras de teletransportación, pero que apenas alcanzó para ver asfaltadas las vías. Es lo que somos, eternos individuos que nos pasamos la vida esperando algo sin darnos cuenta de la magia y la anécdota que trae consigo el camino. Y es lo que trato de atestiguar en cada uno de estos cuentos, cómo los personajes, voluntaria o involuntariamente, viven ese momento exacto que les cambia por completo la suerte y, en consecuencia, ven llegar la desgracia o la bonanza. Y hacer de nuestra propia historia una puesta en escena, una gran novela con muchos espectadores atentos a cada movimiento y no esperar solo el último capítulo para resignados ver pasar la vida en un segundo. Muchas gracias.